Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. El presidente Donald Trump se mostró animoso con las estadísticas de empleo difundidas este viernes, para sorpresa de los principales analistas económicos que esperaban un nuevo aumento del desempleo. Sin embargo, todo fue lo contrario. Mientras tanto, sectores de oposición de Venezuela han solicitado al Tribunal Supremo de Justicia la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral. Esto ante la omisión legislativa de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Por otro lado, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, explicó a un medio local que las tropas estadounidenses se desplegarán por los departamentos de Nariño, norte de Santander y Meta. Estos lugares son donde se concentran la mayor cantidad de cultivos de coca en el país. De acuerdo al ministro de Defensa de la Brigada Norteamericana de Asistencia de Fuerzas de Seguridad, se desplegará principalmente en zonas donde se concentran 295.000 hectáreas de cultivos ilícitos y proyectan una producción de cocaína del 30% nacional. Y por último, diversos expertos han reiterado que el COVID-19 no generó la crisis que vive Brasil. Si bien la ha profundizado, esta se generó a partir de las diversas decisiones económicas tomadas por el gobierno neoliberal de Jair Bolsonaro. La pandemia llega en un momento muy grave para el país, sobre todo para los sectores más vulnerables, los cuales han debido afrontar esta emergencia sanitaria prácticamente sin asistencia estatal. Pues bien, queridos suscriptores, a continuación presentaremos un pequeño resumen sobre estos temas. Aquí en Washington como en Los Ángeles han levantado el toque de queda. Ayer se salía justamente el antecesor al actual ministro de Defensa, nada menos que el ex general James Mattis, y justamente James Mattis decía: el presidente Trump está insultando, está violando la Constitución, tiene una trayectoria de 3 años en donde sistemáticamente está dividiendo el país. Bueno, hoy quien fue jefe de gabinete, otro militar que se llama Jim Kelly, salió a defender a James Mattis, y otra también, una senadora, Lisa Murkowski de Alaska, está considerando realmente separarse de toda esta filosofía. Ella es del mismo partido republicano de Trump, separarse de lo que está haciendo esta conducción al país de Trump. O sea, esto está teniendo un costo político enorme. Partidos políticos de oposición presentaron un documento ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para que designe a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, ante la falta de acuerdo al interior de la Asamblea Legislativa para avanzar en esta materia. Y solicitarle que declare la omisión legislativa y proceda a elegir un nuevo organismo electoral que garantice dentro de los tiempos legales, y esto es muy importante decirlo. Estamos en el mes de junio. Las elecciones, de acuerdo con la norma constitucional, establece claramente que para poder convocar estas elecciones que vienen, son las legislativas, se requiere de 6 meses. Y para que eso se pueda cumplir, tenemos que tener un organismo electoral que lo haga, distinto al que en este momento está presente. El mecanismo de omisión parlamentaria está contemplado en la Constitución y se podría implementar ante la falta de acuerdo de 2/3 del órgano legislativo para zanjar el tema. En febrero de 2020 se había instalado un comité de postulaciones junto a la sociedad civil, que no siguió sesionando tras el comienzo de la pandemia. Aquí la polémica y el debate, porque el ministro siguió ratificándose en que no era ninguna injerencia, que no se necesitaba ningún permiso ni aval del Congreso, que esta es solo una situación de cooperación y asistencia militar, pero desde diferentes sectores, derechos humanos, políticos, se le recuerda, por ejemplo, al gobierno una estrategia militar como lo fue el Plan Colombia, que dejó bastantes víctimas en el país, y con la excusa de la guerra contra el narcotráfico, pues se viene atacando
desde esa época el eslabón más débil, que son los campesinos que se dedican al cultivo. Expertos es muy complicada para las poblaciones, principalmente para las poblaciones más empobrecidas de este país. Por ejemplo, Tatiana, nosotros hablamos esta semana con la economista Sandra Quintela, quien ya apuntaba que la crisis económica no fue creada por la pandemia no es la responsable por la crisis económica, pero venía desde antes, pero ahora con la pandemia esta crisis será agudizada y estas poblaciones más empobrecidas serán las más afectadas. Esto porque el recorte del dinero del Bolsa Familia, que es este programa de distribución de renta, uno de los más grandes del mundo, fue perjudicado por el gobierno de Jair Bolsonaro, quien recortó ese dinero, quien, recordemos también, Tatiana, aprobó una serie de políticas neoliberales, mantuvo una serie también de políticas neoliberales que retiran el dinero de la cuestión pública, del dinero público aquí de Brasil, de los servicios esenciales. O sea que llega esta pandemia un momento muy grave aquí en Brasil y principalmente para esas poblaciones más empobrecidas que en este momento, Tatiana, además de poblaciones que tuvieron sus dineros, su recurso de Bolsa Familia recortado, ahora también espera por la ayuda emergencial. Por ejemplo, ya son 3 meses de cuarentena aquí en este país, pero asimismo todavía los trabajadores están esperando el pago del segundo salario emergencial, o sea, una situación complicada para esas personas. La economista Sandra Quintela, de hecho, apuntaba que en este momento y con este nuevo recorte del dinero que iría justamente para los estados y ciudades combater la pandemia, con este nuevo recorte, según la propia Sandra Quintela, economista, estas políticas vienen para demostrar que el gobierno está con el mercado y no con las personas, está con el capital, el gran capital, y no con los ciudadanos más empobrecidos y más necesitados de este país. El presidente Donald Trump inició una campaña de destituciones de funcionarios que, según afirman expertos, son en venganza porque les son incómodos o críticos. Mientras tanto, el gobierno venezolano denunció las sanciones unilaterales de parte de Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional de La Haya, porque afectan los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Por otro lado, el director general de Estados Unidos de la Cancillería cubana, Carlos Fernández de Cosio, denunció las constantes campañas de desprestigio contra el gobierno y pueblo de la isla impulsados por Washington. Y por último, Cristina Camaño, la nueva interventora de la Agencia Federal de Inteligencia de Argentina, presentó 2 denuncias ante la justicia del país contra el expresidente argentino Mauricio Macri y Gustavo Arribas, quien fue director general de la Agencia Federal de Inteligencia, por espionaje ilegal contra personajes como la senadora y expresidenta Cristina Fernández. Pues bien, queridos suscriptores, a continuación presentaremos un pequeño resumen sobre estos temas. Y en este contexto, el presidente Donald Trump inició una campaña de destituciones de funcionarios supervisores de la gestión pública. Algunos analistas lo califican como vengativa. Un ejemplo entre muchos fue Steve Linick, inspector general del Departamento de Estado, súbitamente despedido por Trump en momentos en que Linick investigaba denuncias de irregularidades en la cartera. Trump sustituyó también a Christy Grimm en el Departamento de Salud y Servicios Sociales después de que ella emitiera un reporte que el gobernante abiertamente fustigó. Otros funcionarios que le han resultado incómodos o que no se pliegan a sus deseos han sido despedidos o bajados de perfil, una práctica que Donald Trump ha desarrollado durante su carrera de empresario y hombre de medios. Unilaterales vienen siendo denunciadas desde hace tiempo por el gobierno venezolano, puesto que en lo que denuncia afecta los derechos humanos del pueblo venezolano. Para esto el gobierno presentó durante este año una demanda en la Corte Penal Internacional de La Haya contra Estados Unidos como el principal artífice de estas medidas coercitivas que afectan, por ejemplo, el acceso a medicamentos, persiguiendo a empresas, a laboratorios que venden medicamentos a Venezuela. Esto fue bastante difundido en medios de comunicación durante el año pasado y Venezuela hizo todo un esfuerzo para lograr acuerdos internacionales, para lograr que llegaran
cargamentos de parte de sus aliados internacionales como son Rusia, China, Cuba, y también a través de marcos de entendimiento y alianzas que establece con el sistema de Naciones Unidas, con la OMS y con todo el sistema en general. Hay un representante aquí, un coordinador del sistema de Naciones que tiene contacto frecuente con las autoridades venezolanas. Otro factor ha sido recientemente, por ejemplo, el caso de los tanqueros iraníes que fueron perseguidos incluso por Estados Unidos, pero que previamente fueron provocando problemas en el mercado interno de la gasolina de Venezuela, con las medidas de persecución a las empresas que venden los repuestos y los aditivos para la refinación aquí en el país. Y también un caso reciente, por enumerar un poco de los casos que ha venido denunciando Venezuela, tiene que ver con la retención de más de $1.000 millones en oro, en reservas de oro de Venezuela en el Banco de Inglaterra, y que Venezuela reclama para poner a disposición ese dinero del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y que sea destinado a la compra de medicamentos, de insumos de asistencia técnica para combatir la COVID-19. Sin embargo, el Banco de Inglaterra se ha negado a entregar estos recursos, aduciendo que ellos no reconocen las autoridades de Venezuela y por lo tanto hay un litigio ahí en una corte londinense para zanjar este tema y que Venezuela se pueda acceder a esos recursos y ponerlos a disposición de la lucha contra la COVID-19.